Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte a ver esta charla. Mi nombre es Juan Manuel Rodríguez, mi proyecto es Hacky Storytelling y yo me dedico a contar historias empresariales. Estudié ingeniería industrial, pero en los primeros semestres la escritura me cayó como una bomba en la cabeza y en ese momento supe que tenía que implementarla en mi vida, tanto a nivel personal como profesional, como para, yo digo, para no enloquecer, porque pues, es como una parte muy importante de mi vida. Entonces, cuando terminé mi carrera, me dediqué mucho a hacer cursos de escritura para perfeccionar mi escritura, para perfeccionar mi narrativa, y pasado un tiempo entré a hacer una especialización en innovación y desarrollo de negocios porque me llamaba mucho todo el tema de la creatividad, me llamaba mucho la atención el tema de la creatividad. Entonces ahí como que mientras estaba estudiando y leía muchos libros, y tanto de literatura como de la especialización, un día entré en una tienda de discos y había una mesa con muchos libros en rebaja. Y pues yo soy una de esas personas que no pierde ninguna oportunidad para hojear libros. Creo que es una de las actividades que no hay que invertir en un peso y que son muy satisfactorias. Y me puse a mirar esa mesa con libros y vi un libro muy pequeño, era muy pequeñito, que se llama Storytelling, el arte de formatear las mentes humanas. Hasta ese momento el storytelling era un término que se me aparecía constantemente, pero al que no le había prestado mucha atención. Entonces, bueno, compré ese libro y empecé a leerlo durante la especialización, pero como estaba leyendo otras cosas de estudio y de placer, de literatura, duré más o menos un año leyendo ese libro. Pero bueno, cuando finalmente lo terminé, me conocí la existencia del business storytelling. Digamos que es una corriente que aquí en Latinoamérica y en Colombia lleva muy pocos años, pero que en Europa y en Estados Unidos ya va para casi 3 décadas de personas que están trabajando en ese campo. Pues ahí conocí todo y yo dije, esta es la forma de combinar mi pasión con la escritura, con mi formación de pregrado como ingeniero y pues con la especialización que estaba haciendo. Entonces desde ahí me empecé a formar y capacitar en temas de business storytelling y de cómo contar historias empresariales y de cómo ayudar a otros a que cuenten sus historias empresariales, que es lo que más me interesa. Entonces, ¿qué es el business storytelling? Digamos que hay una gran sombrilla que es el storytelling, y el storytelling pues cobija al business storytelling. Storytelling en grandes, para dar una definición, corresponde al arte de contar historias, independiente de cuál sea el formato en que lo quieras hacer, si es a través de un video, de un escrito, de una infografía, etc. Y el storytelling cobija al business storytelling. ¿De qué se trata el business storytelling? Desde mi punto de vista, porque digamos que no es la verdad absoluta, hay muchas posiciones, y cada persona que trabaja en esta rama quizás te pueda dar un significado o una definición diferente de lo que es, pero yo lo veo que consiste en mirar de qué forma yo sintonizo a las personas en mi frecuencia corporativa, cómo les hago ver ese panorama que yo tengo tan claro, que yo todos los días trabajo y que yo sé para dónde voy. ¿Cómo logro que mi audiencia también vea eso que yo estoy viendo? El provecho de lo que yo hago, de mi negocio, de mi proyecto? Básicamente eso es lo que yo creo y considero que es el business storytelling. Entonces, digamos que para ponerlo como en un modo gráfico, haz de cuenta que tenemos 3 diagramas de Venn. Entonces, uno de esos diagramas es la rentabilidad, o sea, tus ganancias. Obviamente eso siempre va a ser muy importante, lo que tú quieres generar de ingresos. En otro diagrama van a estar la estrategia corporativa, todos tu misión, tus objetivos, para dónde vas. Y en otra parte está, el otro diagrama es la cultura, el medio en el que estamos inmersos. Y esa intersección entre esos 3 diagramas, entre la rentabilidad, la estrategia y la cultura, es en ese pedacito donde entran a jugar, es en esa intersección donde entran a jugar parte de las historias, donde podemos aplicarlas y mirar cómo vamos a tomar aspectos de esos 3 diagramas o de esas 3 grandes ramas para hacer historias que se conecten con nuestra audiencia. Entonces, básicamente, de eso se trata el storytelling. Yo digo que más allá de influenciar o de
verlo como una herramienta de ventas. Por eso digo que no es storytelling, sino storytelling, es contar, no es tratar de vender a lo loco. Es mirar cómo, de qué forma nos conectamos con las personas, les llegamos realmente, les tocamos las emociones para que entiendan nuestro punto de vista y se conecten con nuestra historia, que hagan parte de ella y que sea algo que los emocione y no que digan, uy, qué pereza, no, no me llama la atención lo que me están contando. Entonces, básicamente es eso lo que yo veo como storytelling, es cómo conectarte, cómo te conectas tú con las personas a un nivel emocional para que tengan presente cuál es tu historia. Y no solamente que la tengan presente, sino que interactúen con ella y que la repliquen, porque de eso se trata, ¿no? De mirar que nuestra historia pueda abarcar o pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Y pues ahorita con el mundo digital esto es mucho más fácil. Digamos que hace 50 años para una empresa era muy difícil llegar a diferentes rincones del planeta, pero hoy en día es increíble que desde tu casa o desde tu oficina tú puedas conectarte con personas de todo el mundo que tengan los mismos intereses o que estén buscando algo de lo que tú ofreces. Entonces, para mí esa es una de las grandes ventajas del business storytelling y del storytelling en general. Cuando vemos casos como el de Richard Branson, Virgin, vemos que gran parte de su éxito se ve a la gran arte y magia que tiene contando historias. Entonces, Richard Branson vemos que es un empresario que claramente tiene habilidades comunicativas muy amplias y logra a través de sus diferentes marcas y portafolio de negocios transmitir todas esas ideas. También lo veíamos, por ejemplo, con Guy Kawasaki cuando estaba en Apple, todo ese arte visual, comunicacional, historias que lograba también, evidentemente de la mano de Steve Jobs, un genio también en todo el arte de la comunicación. ¿Qué nos puedes contar de pronto de esos habilidades, esos casos de negocios en donde tú notas que definitivamente resulta ser importante tener habilidades en contando historias? Pues mira, hay un caso que a mí fue uno de los primeros que me llamó la atención mucho de todo el tema de storytelling. Es el caso de un proyecto que se llama Objetos Significativos. ¿Qué pasó? En el 2008, dos personas decidieron crear un proyecto antropológico y literario que consistía en subastar objetos sencillísimos en eBay, pero hablo de un tornillo, una cerámica vieja, o sea, cosas como que uno dice, yo para qué compro esto. Y ellos contactaron a escritores y les dijeron que escribieran una historia muy, muy emocional alrededor del objeto. Entonces, se empezaron a subastar 200 objetos con un valor de $1.25 máximo, el top. El recaudo del ejercicio fue de $8.000. ¿Y sabes por qué pasó eso? Porque las personas no basan su decisión de compra ni en las características técnicas del producto o servicio que ofreces, sino en las emociones que les despiertan. Entonces te puedes imaginar lo que puede llegar a pasar si empiezas en tu negocio a contar historias que emocionen a las personas, que las conecten con lo que estás haciendo. Es algo que puede ayudarte completamente a cumplir tus objetivos de negocio. Sí, por supuesto. Entre los objetivos comerciales que una organización puede tener, siempre están ventas, siempre hay engagement, siempre hay objetivos como por ejemplo fidelización, generación de leads. Ese tipo de objetivos, lo tradicional es que estén a la orden del día en las empresas, tanto en el marco digital como en el offline. ¿Tú consideras que la comunicación, el storytelling, es un arte que se aplica de forma paralela tanto lo digital offline, o crees que se inclina más hacia un lado de la balanza? Mm, digamos que ahorita es muy fuerte, ahorita pues y más con la coyuntura que estamos viviendo, el mundo online tiene mucha fuerza, pero no podemos desaprovechar esas oportunidades del mundo offline, porque digamos que si interactuamos con una persona de tú a tú de frente, o sea, es muy distinto
a una interacción en pantalla. Pero pues digamos que dadas las circunstancias y también para el alcance que podemos llegar a tener a través de una plataforma online, pues digamos que de pronto las personas tienden más a irse hacia el mundo online. Pero no, o sea, mi consejo sería no desaproveches nunca una oportunidad de establecer una relación cercana con un cliente de forma presencial mientras se pueda, porque de verdad en esos encuentros personales hay como una energía diferente, uno como que siente a las personas, como que es más receptivo, diría yo. Podríamos decir que es un poco más experiencial, ¿correcto? Es correcto, exacto, y las personas, de eso también se trata mucho, de que con tus historias hagas experiencias. Por ejemplo, hace poco yo me acuerdo que le escribí un texto a un cliente que quería que en su producto, cuando le llegara a la persona, recibiera una pequeña narrativa, pero que fuera una narrativa como que lo emocionara, como que le ayudara a destapar la caja, que lo intrigara. Entonces, todas esas cosas, mientras más, las personas más experiencia les puedas generar, mucho mejor. Por eso cuando yo asisto a webinars y eso, tú, si te das cuenta, cuando a ti te ponen a trabajar, a hacer un ejercicio, a hacer algo, tú te enganchas mucho más en la actividad. Entonces, de eso se trata también, de no solo contar, sino tratar de hacer que esas narrativas sean experienciales para tu audiencia. Y seguro que cuando vinculamos experiencias sensitivas como por ejemplo, ¿qué tal si una historia de marca se cuenta a través de la invocación de un olor? ¿Qué tal si un sonido? ¿Qué tal música? ¿Qué tal de pronto algo también en donde podamos tocar, en donde podamos observar? En cuanto podamos incentivar los sentidos, ¿se vuelve más fácil de recordar las historias? Totalmente, totalmente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si tú lees, si tú lees, ella le besó los labios fríos. Bueno, es una frase que dice, tú captas, le besó y tenía los labios fríos. Pero si tú le dices, ella le besó los labios tan fríos como el metal, de una vez tu cerebro se activa y empieza a hacer una cantidad de asociaciones y, y a pesar, puede que no dijiste ni qué metal era ni a cuánta temperatura estaba, pero de una tú dices, uy, un metal fue pucha frío, puede que de pronto te imagines que está lloviendo, que este es un metal que está enterrado en la nieve, o sea, tu cerebro se activa instantáneamente. Entonces, claro, cada vez que tú puedas incluir, y no cada vez que tú debes incluirle todas esas sensaciones a tus escritos, porque eso va a activar tu cerebro de distintas formas y te va a permitir conectarte mejor con tu audiencia y con el lector, dado el caso. ¿Algún caso, un caso exitoso justamente de historias en donde las emociones se vincularon fuertemente? Pues mira que hace un tiempo, haciendo una presentación, eh, hay un supermercado, una cadena de tiendas alemana. Entonces tienen un comercial, el comercial dura 1 minuto y es un viejito que está comiendo solo en la cena de Navidad, y después empiezan a pasar otras imágenes de los familiares, que ya los hijos están ocupados, uno es médico, otra es abogada, entonces están todos como lejos, y es un mensaje, no muestran nada, pero cada uno lee una tarjeta y uno supone que algo le pasó al abuelo o al viejito. Entonces todos los citan es para como un funeral, y cuando llegan a la casa está la mesa puesta, lista, y sale el viejito y todos se sorprenden, y el viejito les dice es que era la única forma que yo los podía contactar y que me pusieran atención. Entonces digamos que obviamente lo estoy contando muy muy deprisa, verlo es impresionante, después te paso el link para que después pues, lo puedas compartir, pero ¿qué es lo importante acá? Que en la presentación que hicimos, en ese minuto, las emociones que generó la audiencia eran increíbles, porque tú mirabas y había personas que se estaban secando las lágrimas,
que decían, no, puta, yo después de esto voy a llamar a mi papá, a mi mamá. Y también que fue lo bonito, que la marca no en ningún momento menciona su nombre en todas las imágenes. Solamente hasta el final muestra como supermercados tales para tus comidas familiares o cualquier cosa. Pero también eso es muy chévere, que no ubican, y eso es súper importante, que en tus historias de negocio el héroe no eres tú, el héroe no es la marca, el héroe no es el servicio, el héroe no es el producto. El héroe es tu cliente, tu audiencia. Ellos son los importantes. Digamos que tú no eres importante, entre comillas, porque no, tú estás sirviendo, tú tienes que emocionarlos a ellos, exaltarlos a ellos y hacerlos ver que están en lo correcto, es a ellos. Pero tú no eres el héroe es tu audiencia. Y justamente en ese mismo aspecto cada vez vemos marcas que le restan un poco importancia a tanto mostrar su logo, ¿no? Entonces ahí vemos marcas y empaques tradicionalmente súper posicionados. Por decir algo, vemos Nutella, que Nutella es un envase, un empaque y una marca tan recordada que en muchas ocasiones uno la ve en el supermercado y uno nota ahora unos cambios. Por ejemplo, que cada vez la marca es más simplificada. Quiere decir eso que ya no muestran el logo tan grande, y vemos casos también en donde hay marcas que ya ni siquiera presentan su logo. Saben que tienen una recordación y posicionamiento de marca tal gracias a sus historias que pueden darse el lujo de ya ni siquiera presentar el logo. Es simplemente un empaque, un envase, y la gente con solo eso, con un par de características netas del empaque, logra identificar perfectamente de qué producto se trata. ¿Qué nos puedes contar un poco de ese tema? De lo que me dices, yo lo relaciono con el tema de la simplicidad. Ahorita tenemos que apostarle mucho a hacer lo más breve posible. ¿Y por qué? Porque el nivel de atención que tenemos es muy bajo. O sea, los niveles de atención, el otro día leí un artículo que decía que tardamos 7 segundos en ponerle atención a otro tema del que nos estén hablando. Digamos que estás en un evento de networking y te sientas a conversar con una persona. Si esa persona en esos 7 segundos, y creo que el tiempo ya cayó más, si esa persona en esos 7 segundos no te logra convencer, no te logra enganchar, no te logra decir algo como ese ganchito narrativo que te deja como en un precipicio, que fue, pucha, yo quiero saber más, cuénteme más. Si no logras hacerlo en esos 7 segundos, lo perdiste, y se puso a pensar en la lista de mercado, en que tengo que llegar a hacer las tareas de los niños, en que X o Y cosas. Entonces digamos que es súper importante ese tema de lo breve, y también aplica a nivel visual, porque digamos que tú también puedes, con las historias, hablando de historias, digamos que una historia no solamente es una narrativa con un inicio y desenlace, sino que una historia puede ser una imagen tú ya te puedes imaginar un mundo entero. Por ejemplo, yo hablo mucho de un ejemplo, hay una novela de Vargas Llosa que dicen que es una de las mejores, que se llama Conversación en la Catedral. Entonces yo en una feria del libro la cogí porque dije, me han hablado de esta novela, voy a mirar si la compro. Entonces tenía otros 2 libros en la mano y esa novela, y volteé en la contraportada y había una frase de Vargas Llosa que decía: si tuviera que salvar una sola de las novelas que he escrito del fuego, salvaría esta. Entonces dije, pues pucha, ¿por qué Vargas Llosa dice que esta es la única novela que va a salvar del fuego? ¿Por qué? O sea, ya ahí de una vez te genera una intriga impresionante y dices, esto tiene que tener algo especial para que el mismo escritor, un premio Nobel, diga que sí, es la única novela que va a salvar del fuego, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos que eso es muy importante, como esa brevedad, y no ceñir las historias a un saco de fuerza de que una historia es esto y tiene tales elementos, sino que una historia puede ser muchas cosas. Una historia puede ser una frase, una historia puede ser un copy muy conciso, una historia puede ser una imagen, 1000 cosas. O sea, no nos podemos ceñir a una definición estricta de historia.
Y en esa misma línea de la simplicidad de las marcas, vemos una nueva novedad y encontramos, por ejemplo, el contenido efímero. El contenido efímero es aquel que tiene una duración limitada, un periodo de tiempo en donde una vez se completa, que ese periodo de tiempo usualmente es súper corto, se autoelimina, se autodestruye ese contenido, ya no está disponible. Ejemplos de ello tenemos Snapchat, tenemos Instagram, tenemos TikTok y cada vez vuelve más tendencia. No solo entre la población más joven, centennial, vemos millennial, vemos incluso algo de otras generaciones que cada vez se ven más atraídas por esto. Tienes cierta pizca de curiosidad del tema, porque es que si no lo consumiste ya al instante, ya después no está. Entonces te llama a que tienes que consumir ese contenido efímero pronto. ¿Tú consideras que las historias pueden estar alineadas al contenido efímero o las historias deben procurar ser largas? No, 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 las historias, ahorita lo que te comentaba, lo mejor es tender a ser breve. Y más si tu historia es en un formato escrito. Porque si es en un formato escrito, el video te llevas 1000 años de ventaja. O sea, una persona le ponen un texto de 100 palabras y un video de 1 minuto, seguro va a escoger el video porque es mucho más llamativo. Entonces digamos que las historias sí están enfocadas o sí aplican para ese contenido como tan efímero. Porque, ¿qué pasa? Tú puedes contar una historia muy pequeña y la idea es que esa historia sea como el abrebocas de algo mucho más grande. La idea es que tú dejes como con esa semillita de curiosidad a tu audiencia o a tu posible cliente y que él vio esa historia. Bueno, entonces ya vio esa historia, entonces voy a tu página web a investigar más quién eres tú, que ya ahí puedes tener unos textos más robustos, más ladrillo entre comillas, pero si la persona realmente se interesó, pues va a consumir todo tu contenido porque quiere saber más de ti. Por ejemplo, mira, ahorita se me apareció un libro, no sé de dónde es, que se llama, una novela que se llama La niña alemana. Entonces, bueno, el otro día me puse a hojearlo y dije, voy a leer la primera frase, y la primera frase es la siguiente: Berlín, 1939. Voy a cumplir 12 años y ya lo he decidido. Mataré a mis padres. Entonces, yo digo que esas son como cachetadas narrativas, que uno lee eso y uno dice, ¿se escucha? O sea, yo no he empezado a leer la novela, pero me intriga, en algún momento hablaré porque es algo que me intriga, son como abismos, o sea, cachetadas narrativas o abismos narrativos que te atraen a ti como con una fuerza que es imposible resistirse, o sea, porque uno empieza ahí a hacerse 1 millón de preguntas, pero escucha, tiene 12 años y va a matar a los padres, ¿cómo así? O sea, entonces tienes que mirar de qué manera tú vas a enganchar a otro. También el storytelling ahí se va de la mano con otras prácticas, ¿no? Si tú combinas storytelling con un buen copywriting, con un buen copy, con un buen texto persuasivo, con técnicas de persuasión, pues ya es algo que te lleva a otro nivel. El color. ¿Cómo consideras que el color también comunica? Porque seguro que la psicología del color, que representa un azul, que representa un amarillo, son colores que representan emociones, que también pueden despertar curiosidad. ¿Qué nos puedes contar un poco de qué forma una marca puede lograr gestionar mejor, de manera más competitiva y productiva, las historias a través de la involucración de los colores? Digamos que no es un tema que haya estudiado mucho, pero sí una vez leí un libro muy pequeño que se llama Color Words for Writers, palabras de color para escritores, en el que explican cada uno de los colores con qué emociones se conectan. Entonces, obviamente las marcas pueden hacer un buen uso si hacen un buen uso de los colores, de qué paleta de colores utilizan en sus logos, en sus piezas, pues van a conectar mucho mejor, porque cada color, o sea, toda la paleta, desde los grises, los cafés, hasta los rojos, naranjas, morados, tienen una conexión con las emociones de diferentes maneras, y a la larga, al final de eso se tratan las historias. O el fin de las historias es moverte emocionalmente, generarte emociones, porque como ya lo habíamos hablado,
no, tus clientes cuando llegan, en lo primero que se fijan no es en tus características técnicas o de producto, sino en las emociones que le estás generando. Y las emociones entonces son las que entran a mandar la decisión, la parada de compra, me enredé. Son las que entran a mandar la parada en la toma de decisión de compra. Entonces, ¿qué hace una persona? Una persona llega y entonces le generaste una emoción, te pone atención. Después de que te pone atención, es que sí entra a evaluar todas las características técnicas. Aquí, esta mesa me puede servir así. Por ejemplo, yo una vez invité a una señora a escribir en mi blog. Es una consultora de mercadeo que vive en Michigan, en Estados Unidos. Y ella me escribió una historia que me pareció genial. Ella una vez estaba vendiendo un mueble, un armario, por eBay, pero puso el anuncio y llevaba 2 meses sin ninguna oferta. Entonces cuando entró pasaron esos 2 meses, dijo, no, yo tengo que hacer algo. Entonces cogió el anuncio que era mueble de madera, caoba, color café, un poco usado. Entonces ella dijo, no, yo voy a contar una historia. Entonces lo que contó la señora fue que ese mueble había sido de sus hijas y que lo había construido con sus hijas cuando eran pequeñas, pero que sus hijas ya se habían ido a la universidad, pero que era un mueble que tenía una historia y como una energía muy, muy bonita, y que ella no quería ella le gustaría que alguien más lo utilizara. Publicó ese anuncio por la tarde y a la medianoche ya tenía 2 ofertas de personas que estaban interesadas en el mueble, más que por las características técnicas, por la historia que había contado ella, o sea, estaba más interesado en saber, venga, ¿cómo fue que usted hizo el mueble con sus hijas? Cuéntenos. Entonces, digamos que es una forma muy bonita de ver cómo puedes aplicar las historias en tus negocios. Seguramente también existen diferentes tipos de historias, categorías de las mismas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? El otro día hablando con una consultora de Estados Unidos, ella tiene un libro que se llama Storytelling for Dummies. Ella y otras personas que trabajaban mucho en el tema de storytelling han definido como 7 tipos de historias corporativas que tú puedes aplicar en cualquier momento, ¿sí? O sea, que tú puedes decir, voy a contar una historia de esta manera o de esta otra manera. Entonces está la historia fundacional, que es la historia en donde tú cuentas cómo surgió todo, cómo surgió tu idea, cómo surgió tu proyecto. Entonces, digamos, ¿qué historia fundacional nos llama mucho la atención? La historia de Jeff Bezos, de Amazon. O sea, si te cuenta la historia fundacional de que él empezó en un taller, en el garaje, que eran poquitos equipos. O sea, es una historia como que te llena de energía o te llena de esperanza de que, oiga, yo tal vez no vaya a hacer ese emporio económico que es Amazon, pero puedo empezar desde cero, puedo empezar desde poco, no tengo que tener un capital gigante para poder empezar algo. Entonces digamos que ese es un tipo de historia muy importante, que tú cuentes como ese origen, qué fue eso que inició, cómo inició todo, la fundacional. Hay otro tipo de historia que es la apuesta corporativa, que es muy relacionada a lo que yo te decía de la core story, es decir, ¿a qué le apuestas tú? ¿Cuáles son como tus valores? ¿Qué es lo que tú haces y por qué lo haces? Cuéntame por qué es importante lo que haces. Esa es la apuesta corporativa. Está lo que hacemos, que exploran ya mucho más en detalle tus actividades diarias. O sea, muéstrame un subnivel muéstrame la carne de tu negocio, qué es lo que haces realmente. Y si tú te fijas, por ejemplo, en Instagram y en las redes sociales, algo que llama mucho la atención es que las personas muestren los pasos a paso, que les digan, mire, yo trabajo así, yo me siento y primero preparo el lienzo, después tengo los pinceles y si me entiendes, que te muestren como ese desmenuzado, ese paso a paso, eso funciona mucho. Hay unas historias que son súper importantes, creo que son una de las que más funcionan, que son las historias de futuro, en el que tú no tienes datos, o sea, no sabes, obviamente no tienes ni idea de qué va a pasar, pero te imaginas el futuro. Y es que
si tú te fijas la palabra imagínate que, o imagina cuando, es una palabra muy poderosa porque como que es de esperanza, de como, imagina que esto va a ocurrir, imagina que esto va a pasar. Una vez una amiga mía que trabaja en un banco con la que yo hablaba mucho con ella sobre historias, me dijo, Juanma, tengo que hacer una presentación para las demás áreas de la empresa, del banco, porque ninguna tiene idea de lo que hace la otra y necesitan estar mejor conectadas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podría ser con storytelling? Entonces yo le dije, bueno, pues contemos una historia, es una historia. Entonces ella creó una historia con su equipo de trabajo y le dijo, bueno, vamos a escribir una historia y todo, pero yo nunca he escrito, ¿cómo me va a decir eso? Y ella les dijo, no, yo tampoco, tranquila, pero entre todos nos vamos a ayudar y vamos a sacar como una buena historia. Entonces, bueno, hicieron una historia en la que le explicaban qué es lo que hacía el área de ella en el banco, y cuando estaban haciendo la historia, ella dijo, pucha, pero no tenemos cifras del futuro para contar, ¿qué hacemos ahí? Entonces ella dijo, no, pues imaginémonos un estado futuro hacia donde queremos llegar y al que queremos ir, como esa situación ideal. Y efectivamente eso fue lo que hicieron. Bueno, llegó el día de la presentación y el equipo de ella estaba muy ansioso porque querían mostrar todo. Además de la historia que crearon, la acompañaron visualmente con memes. Entonces tenían nervios y piden y no, escucha, ¿qué tal que la gente diga que esto es tan infantil, que cómo se les ocurre en un banco hacer esto? Pero bueno, pasaron, fueron los primeros, dijeron quién quiere presentarse primero, obviamente ellos dijeron yo. Pasó todo el grupo a exponer y la historia fue un éxito, o sea, la conexión que tuvo con las demás áreas, como primero fue súper alegre, o sea, se divirtieron, los hicieron reír. Eso es súper importante, que tus historias emocionen a las personas, no solamente a nivel como emocional de tocarles fibras sensibles, sino que se diviertan. Y los emocionaron, eso fue, ya lo dije, qué pena, fue muy importante, pero también que fue algo bonito, que cuando las otras demás áreas pasaron a exponer, utilizaban fragmentos de la historia que ellos habían contado para explicar lo que ellos hacían. Entonces imagínate la conexión que hubo, que vieron esa historia y vieron cómo esa historia también estaba o afectaba la historia de ellos. Entonces fue como un ejercicio muy bonito, y pues cuando ella me contó cómo le había ido, yo dije, oiga, esto del storytelling de verdad como que sí funciona. Y además si lo conectamos con el tema de soft skills, habilidades blandas, que por supuesto a las organizaciones les interesa porque es todo aquello relacionado con las habilidades cotidianas en las organizaciones. Hace parte del clima organizacional, ya que hablamos, por decir algo, temas que son fundamentales para la construcción productiva de la cultura organizacional. Aquí podemos hablar perfectamente de liderazgo, habilidades de negociación, podemos hablar de diferentes ámbitos que por supuesto apoyan y crean sinergias para la competitividad empresarial, como el trabajo en equipo. ¿Tú consideras que el storytelling también tiene un rol protagónico por ejemplo, en el entrenamiento, en el onboarding, la enseñanza de habilidades blandas? Voy a completar tu pregunta mencionando los otros dos tipos de historias que me quedaron por ahí volando, pero casa perfecto, porque bueno, otro de los tipos de historias que te puedes utilizar al momento de contar una historia empresarial es contar tus casos de éxito. ¿Cuáles han sido como esos clientes bandera con los que te ha ido súper bien y que han podido formular o crear un proyecto exitoso? Si tú cuentas esas historias en detalle, si tú las cuentas bien, si cuentas cuál era el estado inicial de tu cliente y qué fue lo que lograste, si hilas como toda esa narrativa, es algo que llama mucho la atención. Por eso son tan importantes las secciones de testimonios en tu página web. Porque, ¿qué pasa? Tú puedes decir, yo escribo como el premio Nobel, que es algo que te suena súper bonito y dices, uy, sí, súper chévere, escribe como el premio Nobel. Pero, ¿cómo sé yo que usted, algo de lo que me está diciendo tiene un poco de verdad? Hasta que yo tengo esa prueba social de alguien validando lo que yo digo,
es que mi audiencia empieza a decir, oiga, sí, de pronto este tipo tiene algo de razón y escribe como no. Pero eso es muy importante que puedas tú crear una historia de caso de éxito. O ahora hablando con el tema de habilidades blandas, la otra son las historias de cambio de aprendizaje, de cómo tú a través de una historia no solo cuentas algo, sino que aparte de contar algo, enseñas también al mismo tiempo. Entonces lo que habíamos hablado, tú puedes crear, en vez de crearte esos manuales de procedimientos que son tan ladrilludos, ¿qué tal si miramos para nuestros procesos, empezar a hacer un banco de historia y después crear un manual, no de procedimientos, sino un manual de historia, que a través de esas historias yo pueda aprender? De acuerdo a estas habilidades soft skills que están, por supuesto, en vanguardia y que son necesarias en las organizaciones, ¿tú consideras que quizás tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, hologramas, pueden ser tecnologías que pueden acompañar, apalancar y pueden ser un soporte adicional para contar historias y capacitar el talento humano justamente cuando, por ejemplo, una organización tiene un talento humano que va a ocupar un nuevo cargo, se necesita un proceso de onboarding a este talento, por lo tanto las historias como nos cuentas sí pueden tener un papel, pero qué tal si estas tecnologías respaldaran y reforzaran esas historias? No, total, total, incluso alguna vez yo escribía sobre eso, o sea, que digamos que el storytelling está presente desde las pinturas en las cavernas, desde ahí, imagino que desde antes el ser humano empezó a contar historias, después vienen ya los libros, discursos en público, o sea, la forma en que los líderes cuentan historias, Martin Luther King, Gandhi, incluso Hitler, que pues es por una forma de utilizar historias, no, tal vez no con un buen propósito, y hasta llegar a la realidad virtual, que ya es mirar de qué forma tú puedes interactuar, suena redundante, interactuar virtualmente, pero a la vez de forma más cercana con tu audiencia. Perfecto, perfecto. Los arquetipos de marca también es un tema que seguramente tiene cierta interconexión. Ahí vemos aspectos como, por ejemplo, las marcas pueden representar emociones y experiencias a través de diferentes arquetipos. Encontramos casos como, por ejemplo, Harley Davidson, que procura sentimientos de liberación, de libertad. Encontramos, por decir algo, Red Bull, con emociones de exploración, de aventura. Y así sucesivamente encontramos diferentes tipos de marcas que representan experiencias y emociones. ¿Qué nos puedes comentar un poco de arquetipos de marca y su interrelación con storytelling? Bueno, vale. Pues mira, los arquetipos de marca o los arquetipos son los que encargados de determinar las conductas humanas, ¿sí? Y en cuanto a marca, digamos que se dividen en 5 grandes reinos, que son del orden, de la acción, del relacionamiento, del cambio y de la creatividad. Y cada uno de estos reinos está dividido como en dos, o lleva dos arquetipos. Por ejemplo, está el arquetipo del guerrero, está el arquetipo del transformador, está el arquetipo del mago, de la maga, está el arquetipo del viajero. Cada uno de estos arquetipos como que define tus características, bueno, bien sea personales o en este caso de marca, pero define cómo eres tú, cuál es tu esencia, cómo te comportas, cómo eres ante tu audiencia. Entonces la idea es mirar, primero, pues investigar cuáles son los tipos de arquetipos, asignar o mirar cuál es el que aplica a tu marca, con cuál te sientes identificado, y de ahí empezar a mirar de qué forma puedes crear contenido o contar historias para trabajar con ese arquetipo específico. Ya después, dependiendo en el estado en que estés, me refiero a que si estás empezando puede que tu arquetipo sea muy aventurero, pero ya pasado unos años, ya más consolidada tu empresa o tu idea de proyecto, tu negocio, ya tu arquetipo es diferente, ya no estás en esa búsqueda de aventura, sino ya quieres calmarte un poco. Entonces puedes
puede que haya combinación de arquetipos, no necesariamente que seas uno definido completamente, sino que eres otro o estás haciendo la transición hacia otro. Entonces mirar primero, identificar cuál es ese arquetipo con el que te sientes identificado, y segundo, mirar qué otros arquetipos también aplican a tu marca, así no sea del todo. Muchas gracias, Juan. Para finalizar, ¿quieres comentarnos, aconsejarle a los empresarios algunas características, algunos rasgos que tú consideres claves de un buen storytelling? Les había hablado sobre una estructura muy tradicional del storytelling, que es el viaje del héroe, ¿cierto? Entonces, digamos que esta es una estructura que se utiliza en libros, en películas, en novelas, etcétera, y que también puede aplicarse a los entornos empresariales y que funciona mucho. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente es que uno cuente esa estructura. Aquí lo tengo en pocos pasos, porque la verdad es una estructura de 12 pasos. O sea, ya para la parte, los aficionados a narrativa ya la desglosan en 12 secciones, en 12 pasos, y cada una es súper detallada, pero ya tengo aquí a grandes rasgos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, viene una rutina. Es decir, que el héroe se encuentra envuelto en una rutina. Todo es lo mismo, no pasa nada, como que se siente estancado. Entonces digamos que eso es algo que aplica para muchos de esos emprendedores de startups o eso, porque es lo mismo, son personas que tienen, o sea, un trabajo fijo, pero sienten que no pasa nada en sus días. Entonces el héroe está inmerso en una rutina. Después de eso viene un llamado a la aventura. Algo ocurre, algo le ocurre que lo impulsa a emprender o a crear un negocio, a lanzar una idea. Como eso que, no sé, alguna situación personal, porque se iluminó, lo que sea, pero hay un llamado a la aventura. Entonces llega ese llamado a la aventura y la persona dice, me voy con toda y me arriesgo. Después de ese arriesgarse, viene un reto, o sea, que es como a lo que se va a enfrentar la persona, es decir, es como en esos libros, cuando el héroe llega a la cima y en la cima está el dragón en toda la cima de la montaña. Es como yo voy a superar ese reto. Es decir, es como plantear, obviamente hay que extrapolarlo a lo interno corporativo, pero es mirar de qué forma yo puedo plantear, como voy a ir planteando esos escenarios de la rutina, después viene el llamado a la aventura, después viene el reto, y pues cada uno define como su reto, pero uno va planteando esos escenarios. Y después viene un paso que es muy importante, porque es el bajar de la montaña. Y es decir, que una vez superamos el reto, una vez ya vencimos al dragón, el que fuera, entonces uno tiene que bajar a la montaña, y el héroe vuelve como a su aldea. ¿Qué pasa? En la aldea lo están esperando todas las personas, y el héroe pues pues está muy orgulloso de lo que ha hecho, pero las personas no tienen ni idea en qué cuento estaba, en qué cuento andaba metido. Entonces el héroe puede decir, no, es que yo derroté al dragón, y las personas como que, bueno, qué chévere. Entonces es súper importante, porque es como una parte muy pedagógica. Yo tengo que llegar, después de todo ese viaje personal que he experimentado, tengo que llegar a explicarle a mi audiencia qué fue lo que atravesé y por qué es importante y cómo les puede ayudar a ellos. Entonces digamos que eso es, de esa forma se podría plantear una historia que sea llamativa para tu audiencia, para que ellos vean cuál ha sido ese viaje que has experimentado, ese viaje del héroe que has experimentado. Bueno, y también para esas historias que plantees, hay unos elementos como importantes que debes tener en cuenta. El primero es los personajes. Debes crear personajes claros y personajes con los que tu audiencia se puede identificar. Generalmente los personajes con los que tu audiencia se identifica son los que hacen cosas similares a ellos, similares a lo que ellos hacen, y les va bien, o sea, obtienen buenos resultados. A diferencia con los que no se identifican, pues que no obtienen los resultados deseados.
debes también plantear un mensaje clave en tu historia. Entonces, de lo que hablaba Iván ahorita, de que quieres reconocimiento de marca, quieres recordación, quieres incrementar ventas. ¿Qué es lo que quieres? Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el objetivo de esa historia? Tiene que tener un objetivo claro, porque contar historias empresariales no se trata de contar historias porque sí, porque ay, me inventé una historia y la voy a contar, sino que tiene que haber una base que la sustente, como una columna que de verdad diga, para que tenga sentido la historia, para que las personas puedan ver ese sentido y puedan relacionarse con ella y no decir, esta historia no me está contando algo, pero ya no me dice nada más allá de contar algo. Y pegado a ese mensaje, hay algo muy importante que es el conflicto. Entonces, la mayoría de personas, y yo también me incluyo ahí, creemos que sin conflicto no hay historia. O sea, si tú no tienes un conflicto, si no hay algo que es una fuerza que esté en contravía a los deseos del protagonista, la historia pierde todo significado porque no me llama la atención. O sea, es como si en El Señor de los Anillos Bilbo se fuera a la montaña del destino a tirarle el anillo, pero durante el camino no atravesara ningún peligro, sino que fuera mirando las florecitas y los pajaritos. ¿Verdad? La gente dice, no, pues esa historia qué pereza, yo para qué me voy a involucrar en esa historia si no hay conflicto, no hay nada que me llame la atención. Hay una autora que se llama Cynthia Kurtz, que es una experta en narrativas organizacionales y de comunidad, que tiene un libro en internet, es gratis para que lo busquen, se llama Working with Stories, en el que ella explica que las historias precisamente lo que buscan es eso, buscan explorar los bordes de la realidad. ¿A qué me refiero con los bordes de la realidad? Cuando tú lees una historia, tú quieres ponerte en los zapatos de esa persona, de ese personaje, para experimentar cosas que tal vez tú nunca vas a experimentar. No sé, por ejemplo, una separación súper tormentosa o una bancarrota increíble. Tú esperas que eso nunca te llegue a pasar a ti, pero de todos modos te intriga saber cómo sería eso, qué siente una persona en ese momento. Entonces por eso es que nosotros consumimos historias, porque queremos como explorar esos bordes de la realidad en los cuales tal vez nunca vamos a experimentar personalmente. Entonces el conflicto yo creo que es lo primero. Primero define el personaje, pues porque el personaje es el que vas a meter a que haga cosas, a que actúe. Pero después del personaje define el conflicto, porque el conflicto es importantísimo. O sea, sin conflicto yo digo que no hay historia. Y por último es la trama. Entonces, con trama me refiero a ver, hay una frase muy chévere para explicar la trama que es narrativa. Un novelista decía, narrativa es el rey murió y luego la reina murió. Y la trama es decir, el rey murió y luego la reina murió de pena. Entonces, si es mirar cómo tú vas a conectar cada escena de tu historia o cada episodio, la secuencia de conexión, cómo van a ir conectados para que esa historia al final tenga sentido, para que haya como ese viaje. Vas a empezar contándola en qué momento, en el punto clímax donde ocurrió todo, o vas a empezar gradualmente y vas a mostrar una línea de tiempo de presente a futuro, o cómo lo vas a hacer. También mira muy bien cuál es el punto de vista en que quieres narrarla. Vas a escoger una primera persona donde es el personaje quien narra la historia. Vas a escoger una segunda persona donde tú narras la historia bajo el pronombre tú, que quizás sea muy efectiva y también funcione, aunque considero que es un punto de vista raro porque no se sabe en un momento quién es quién, o sea, quién está hablando el personaje, está hablando el narrador, o estoy hablando yo, quién está ahí. Pero es chévere porque te habla de tú a tú. Entonces, una segunda persona es, estás parado en el andén cuando ves una tienda de helado. Entras a la tienda y lo primero que sientes es una mezcla de sabores y olores en tus fosas nasales, bueno, cualquier cosa, ¿sí?
pero es muy chévere porque te permite hablar de tú a tú con tu audiencia. Digamos que esa es una de las recomendaciones que hacen en copywriting, que en tu página web siempre debes hablar de tú a tú para que se sienta cercano, para que en esa segunda persona, porque si empiezas a hablar en tercera o en primera se va a sentir extraño y va a haber desconexión. Y por último puedes escoger también una tercera persona, que es un punto de vista donde un personaje externo narra tu historia, o un narrador omnisciente que es como un dios que lo ve y controla todo, conoce cada detalle de la historia y puede decir cualquier cosa sobre cualquiera de los personajes o de la acción. Pero básicamente es eso. Y apuéstale a lo sencillo, o sea, no se trata de que seas un escritor increíble, ¿no? Empieza a contar tus historias, empieza a escribir, empieza a narrar. La idea es empezar. Después de empezar ya viene la edición, que eso es otro rollo completamente diferente, pero lo importante es tener un primer borrador. Si se tiene ese primer borrador, ya se tiene un 70% o más de la tarea hecha. Juan, muchísimas gracias. Ha sido un talk muy interesante. Hemos entonces comprendido mucho más sobre storytelling, business storytelling, componentes de las historias y diferentes aspectos como por ejemplo los arquetipos de marca, como por ejemplo la forma en la que los soft skills pueden estar interconectados con este tema. Muchísimas gracias, Juan. No, mil gracias a ti y a ProGerente por la invitación. Y si quieren, en mi página web, hackystorytelling.com, encuentran un descargable, una guía para contar historias, donde hablo de los temas que les hablé, y ahí pueden encontrarlos un poco más detallados. O si no, también si tienen alguna inquietud, alguna duda, me pueden escribir a info@hacky_storytelling.com y con mucho gusto entablaremos una conversación. Muchas gracias por haber escuchado esta charla.